atención a este titular que habla también de la guerra y de la situación de la guerra. La Unión Europea se plantea estudiar todas las opciones para financiar su rearme. Estamos hablando de meter más armamento. Estamos hablando de más violencia. ¿Cuál es la misión? ¿Cómo vamos a parar esto? Nosotros los que estamos aquí somos hombres de paz, mujeres de paz. Ya sé que estamos en un mundo donde la paz es difícil de mantener, pero ¿cómo arreglamos esta situación? Y nosotros, los europeos, ¿cómo podemos ayudar a esta paz si lo que está pareciendo es que nos están como insinuando de que esto puede ir a más? Y por supuesto, Putin y su actitud. 690-7102-74. Voy a empezar por alguien neutral, que es Ricard Fernández Deu, en este sentido. Porque claro, si le doy la palabra directamente al señor Villarroya, yo ya sé lo que me va a explicar. Entonces prefiero que me digas la opinión que tiene sobre esta situación. Es nuestro suizo. Sí, 690-7102-74. La Unión Europea, ¿qué papel tiene en esta guerra? Pues formulada así la pregunta, ya me perdonará usted, pero yo creo que la Unión Europea tiene un papel de comparsa en este conflicto. La Unión Europea no tiene una voz propia eficaz, pues porque depende en gran medida, para lo que tiene que ver con su política de defensa, de los Estados Unidos. Aquí no se ha invertido en defensa, o se ha invertido muy poco. Nos hemos adscrito a la Alianza Atlántica, a la Organización del Atlántico Norte, y eso es tanto como decir que nos hemos adscrito a los Estados Unidos de América del Norte. Ellos son los que controlan, los que gobiernan la Alianza Atlántica. En todos los países donde hay bases de la Alianza, en todos absolutamente, el que manda en teoría es un general de 3 o 4 estrellas, según el país del que se trate, del país en cuestión. Pero ese señor pinta muy poco. Quien manda de verdad es el general de los Estados Unidos, que está al frente de los países adscritos al mando norte, al mando central y al mando sur, que son los 3 mandos de la Alianza Atlántica en Europa. En consecuencia, claro, a la hora de hacer valer tu voz en un conflicto de esa naturaleza, si no puedes acreditar elementos de fuerza, porque desengañémonos, en los conflictos internacionales, aunque la fuerza no se use, la fuerza tiene que ser acreditable para que el peso específico de cada cual se deje notar. Y Europa no dispone de eso. Ahora hablan de atribuir hasta un 2% del Producto Interior Bruto. Algunos países ya lo han cubierto, otros, como España, distan mucho de cubrirlo. Nos hemos comprometido, el gobierno español se ha comprometido a alcanzar el 2% en el año 2030, pero en fin, eso es exportar las cosas ad calendas grecas, ¿no? Porque de aquí al 2030 faltan 6 años y en 6 años el mundo puede dar un giro copernicano. Consecuencia, Europa en esta guerra lo que hace es padecer las consecuencias. Padece las consecuencias porque lo único que hemos visto después de que se haya puesto en funcionamiento el conflicto ha sido el encarecimiento de los precios. Estamos pagando las materias primeras, estamos pagando el combustible, estamos pagando el gas a unos precios exorbitantes. Después se han establecido medidas de corrección, ya lo sé. Estados Unidos ha intentado también un suministro alternativo que nos ha permitido salir del paso, pero previo pago de su importe, que no ha sido el mismo pago que cuando el gaseoducto que provenía de Rusia suministraba al conjunto de Europa. Así es que ya lo vemos, en el mercado se percibe, el aumento de los precios es algo que está a la orden del día. En consecuencia, para terminar, el papel de la Unión Europea en la guerra de Ucrania, a pesar de los esfuerzos del señor Borrell y de todos los que le apoyan y le ayudan en estos momentos, es más bien escaso. Ya vamos, creo, 2 años que creo que coincidimos todos en que esto es una guerra entre Rusia y los Estados Unidos. Y aquí Europa pues simplemente pues es un campo de operaciones, es un papel de comparsa, se ha alineado lógicamente con los Estados Unidos y se están gastando una cantidad ingente de dinero y de recursos en
alimentar, digamos, o dar soporte a Ucrania, en una guerra la cual, sinceramente, está enquistada, pero Rusia va avanzando, digamos, posiciones, y cualquier posición inteligente indicaría que te has de sentar a negociar para acabar con esto. Ricard Fernández Deu decía, esto nos ha llevado al incremento de precios y toda la pesca esta, ¿no? Lo que ha habido es una pura especulación por parte de grandes poderes cuando estalló la guerra, porque ahora resulta que los precios han vuelto a la normalidad, precios de las materias primas. Puedo hablar, por ejemplo, de materias primas como aluminio y el acero, que están bajando incluso en estos momentos, ¿no? Pero toda política internacional, yo, mire, personalmente, todo el mundo se la mira desde un prisma puramente de interés. Todos los estados de la Unión Europea pues, tienen una posición determinada. Yo, sinceramente, en esto, repito que con la Unión Europea no tengo ninguna confianza, pero si a mí me dijese, como ha estado recurrente decir, que Putin quiere desestabilizar Europa, sí, de la misma manera que los Estados Unidos de América se han pasado decenas de años intentando desestabilizar otros estados. Y para acabar, yo soy independentista y aliados los haría no por simpatías, sino por puro interés. Y si yo me hubiese de aliar para conseguir la independencia de Cataluña con Putin y con Rusia, lo haría. Porque si tengo que poner una base en Alcanar del ejército ruso, la pongo. Porque aquí en el Estado español han habido bases de los americanos durante muchos años y no ha pasado nada. Europa tiene un problema. Europa tiene un problema desde siempre y sobre todo a propósito de cualquier tema del que se trate. Europa no tiene una única voz. Para cualquier decisión significativa e importante en Europa hay que poner de acuerdo a 27 países. No se puede hacer absolutamente nada si uno de los 27 se opone al resto. Por lo tanto, eso conviene ser tenido en cuenta a la hora de hacer valoraciones respecto de cuál es la posición de unos o de otros. Otro tema es que Europa, y lo digo al hilo de lo que acaba de comentar José Miguel Villarroya, con lo que estoy en la práctica totalidad absolutamente de acuerdo, Europa percibe a Rusia como una amenaza. Porque hay un hecho, más allá de la valoración que nos merezca la política de la ex Unión Soviética en su día y ahora de la Federación Rusa, es un hecho que el imperio ruso propende a la melancolía y eso lleva a que su primer mandatario tenga un cierto afán imperialista. El tema del Donbass en Ucrania es algo que puede explicarse con cierta facilidad. Pero luego está el tema de Moldavia y puede estar el tema de Finlandia y acaso el tema de Suecia y, ¿por qué no?, algunos más. Europa se duele, Europa se preocupa, Europa se inquieta y por eso Europa, como percibe eso que acaba de contar José Miguel, de que los Estados Unidos parece que ya no están demasiado interesados y que probablemente Europa tendrá que sacarse a sí misma las castañas del fuego, tiene que proceder a una inversión en materia de defensa que no había acometido hasta ahora. Europa también se las ha prometido, en cierto modo, ya sé que dicho esto es muy grosero, ¿no?, pero en cierto modo eso de la sociedad del bienestar europea ha sido a costa de dejar de invertir en según qué cosas. Los subsidios, el que todo el mundo disponga de determinados elementos de confort, la política sanitaria universal, todas estas cosas valen dinero. Y eso se ha podido llevar a término porque en otros capítulos hemos cejado en las inversiones, cosa que los Estados Unidos han aprovechado para instalar sus bases y a través de ellas proceder a hegemonizar su política de defensa también en el viejo continente. Pero ahora Europa le ve las orejas al lobo y piensa que si al señor Putin o al Putin que sea que le suceda, pues le apetece seguir con su política anexionista, probablemente no va a tener más remedio que defenderse. Y en esa defensa tiene que poner toda la carne en el asador, que quiere decir dinero,
Por eso hablan del 2% del PIB, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí está la cuestión. Está claro que hay una telaraña en todo esto que es muy interesantísima, ¿no? Y yo, la verdad es que me gusta escucharos porque voy aprendiendo cosas. Nos vamos a Getafe. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Adelante desde Getafe. Quisiera felicitaros a todos, la verdad es que me gusta mucho el programa y lo veo cuando puedo. Gracias. Lo que vengo a decir es que, bueno, hay planes de la OTAN y sobre todo de Estados Unidos que a través del Pentágono, que lo que dicen es que Europa se tiene que encargar de Rusia para que ellos se encarguen de China. Por lo tanto, nosotros somos la pieza de la OTAN, en este caso mandada por los Estados Unidos, para que nosotros impedamos que tengamos unas buenas relaciones con Rusia para así impedir que se genere una gran entidad euroasiática donde ellos se verían muy afectados, lógicamente, los Estados Unidos y los ingleses que llevan haciendo los años durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Y una cosa que vengo a corregir de Ricard es que nosotros ya hemos pasado del 2%, según el Centro del Estudio por la Paz y la Asociación Tortuga, son dos entidades antimilitaristas que dice que hemos pasado. Lo que pasa es que en los presupuestos no están asignados a defensa, sino también lo hay a otras asignaciones como industria y tal. Y el año pasado, bajo cuerda, el gobierno aumentó 4.000 millones de euros por detrás en la asignación a defensa, sin pasar por el Congreso. Con eso es todo y... Muchas gracias, Carlos. Te agradezco. Déjeme decirle que Gracias, entonces, en el supuesto de que esto que dice este señor sea cierto, yo no estoy en condiciones de contrastarlo, pero en el supuesto de que sea cierto, se explica muy difícilmente, porque tenemos un grupo aeronaval de combate encargado, según la Alianza Atlántica, de la defensa del Atlántico Sur. Tenemos una miseria en cuestión de alerta temprana. Tenemos 3 alas del Ejército del Aire que no superan lo que tradicionalmente ha constituido su dotación y poca cosa más. En el supuesto de que lo que usted dice sea cierto, cosa que yo no pongo en duda, porque ya le digo, no estoy en condiciones de contrastarlo, no sé a dónde habrán ido esos recursos. Se pagan en investigación y se pagan en proyectos. Es decir, lo que ha habido es una transferencia de dinero a industrias auxiliares de las industrias armamentísticas y no tanto a comprar armamento, porque es cierto que el armamento que se compra tiene que pasar por el Congreso y eso se tiene que demostrar. Como estáis viendo, la tarde se está poniendo interesantísima. Nos vamos a Montevideo, Uruguay. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, los felicito por el programa, la verdad que estoy escuchando de acá desde otra parte del mundo y hay muchas de las cosas que nos sentimos muy identificados los sudamericanos de lo que está pasando en Ucrania con Rusia. Nosotros siempre ponemos el ejemplo, ¿qué pasaría si México le pone bases con misiles mirando hacia Estados Unidos, como pasó en Ucrania con Rusia, y que Estados Unidos, porque Estados Unidos acá haces cualquier cosa y ya te la complican. En Sudamérica se le llama el espacio de la basura. Y lo que están haciendo en Europa es manejar como títere a todos los países, lamentablemente, como títere, pero lo único que estoy viendo, mirándolo a usted y estoy hablando con otros amigos, es que una cosa son los gobernantes y otra cosa son la gente. La gente la tiene mucho más clara. Lamentablemente los poderes, por dinero, por deudas, son títeres de Estados Unidos. Y esto no estoy hablando en el hecho de que ni Rusia ni China sean ángeles. Esto por poder, esto para manejar el mundo. Y estamos todos involucrándonos mal y los que se están haciendo daño es matar niños, mujeres, todo por dinero, por poder. Y Estados Unidos no quiere perder el poder total sobre el mundo. Les agradezco un montón y lo sigo mirando desde acá. Muchas gracias desde Uruguay, desde Montevideo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue de otros puntos. Nosotros hacemos este programa desde Barcelona, desde Canal 4 y también a través del canal YouTube de 8TV. Estamos muy agradecidos de la participación que recibe el programa.
Como os he dicho siempre, solo venimos cada tarde para que podáis hablar. Spot, querías decir, 690710274. Están saliendo cosas interesantísimas esta tarde. Fíjense lo que decía nuestro telespectador desde Montevideo, Óscar. Nos hablaba de México también. O sea, atención, porque todo un poco es como un rompecabezas, esta historia. Mire, Ricard Fernández Deu hablaba de la nostalgia del pueblo ruso, de un imperio pasado, etc., ¿no? Eso ha sido uno de los argumentos que alguien ha dado, no lo digo por ti ahora, pero otros, incluso, digamos, politólogos de ámbito internacional, ¿no?, como una de las causas por las cuales el pueblo ruso pues, ha tenido esta actitud, etc. Pero es que nostalgias de los imperios, si miramos aquí cerca, hablaba Villarroya de Inglaterra, de Gran Bretaña, hablamos de Francia, de la nostalgia del pueblo del imperio francés, que todavía tiene soberanía monetaria sobre pueblos del África, con su famoso franco africano, cosa más colonial que esta, no hay. Hablamos también, ahora que salía México, de la nostalgia imperial española, manifestada hace 4 o 5 días en la precampaña mexicana con Cayetana Álvarez de Toledo, gran estrella invitada de la derecha mexicana, que hizo un discurso como si fuese Hernán Cortés en México, que incluso la propia derecha mexicana se puso las manos a la cabeza. Por tanto, las nostalgias de los imperios van también por barrios aquí, ¿no? Pero aquí hay otra cosa. ¿Recuerdan la frase aquella, Mambrú se fue a la guerra, ¿no? Sí. Pues ahora se ve que les da a los dirigentes políticos europeos para emular a Mambrú. Ya empezó Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, que dijo que enviaría, en un acto de una irresponsabilidad por un presidente de la República Francesa, decir públicamente que estaba dispuesto a enviar soldados o tropas a Ucrania. Esto presidente de la República Francesa. De ahí vino la entrevista, si no voy errado, de Putin en la televisión rusa, en donde Putin dijo, oiga, si ellos están dispuestos a venir aquí por la soberanía y por la independencia rusa, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Exactamente igual como harían los Estados Unidos, exactamente igual como haría China, exactamente igual como haría Argentina, por poner un ejemplo. Aquí se está creando un clima bélico, que parecen todos soldaditos. Margarita Robles, nos despertamos el domingo con una entrevista en La Vanguardia, que decía el titular, la gente no es consciente, pero hay una guerra inminente o el peligro de la guerra. Y tú te paseas por las calles, no de Cataluña o de España o de Europa, y sinceramente, clima bélico. Yo, de verdad, no lo sé ver. Lo que pasa, como aquí, como vaya decía, acabando, señor Spot. Un momento, ya me pondré como Villarroya, que usted también. Aquí resulta que has de pensar como las abuelas. Piensa mal y acertarás. Porque ahora les coge esta actitud de gastar tanto en armamento, y aquí te doy toda la razón, Villarroya, digo, seas mal pensado y acertarás. Entonces, claro, eso puede ser perfectamente un argumento magnífico para negar recursos a otras cosas más importantes. Porque, y acabo, yo me pongo las manos a la cabeza, cuando los agricultores europeos están en la situación que están y se están dando el dinero a el señor Zelensky. Coño, que se lo den a los agricultores franceses, holandeses o españoles, por ejemplo. Vamos